hola gente, ¿cómo andan? Este es un nuevo episodio del Sucucho Comiquero. Hoy, como verán, es medio obvio lo que vamos a hablar, ¿o no? Hoy tenemos invitada a Jules. Hola, va, invitada no, me Hola, co-conduce. noche, ¿cómo estás? Nada de Bien, invitada, ¿no? soy ya está permanente, ¿viste cómo es esto? Querida Estoy Ronit. jodiendo, ¿no? Ay, ya sé, ya sé. Nuestra Primero Ronnie vine de invitada, Inmigrante. igual, unas veces me vinieron, me mandaron de invitada, un par de veces me invitaron, ahora ya estoy ahí haciendo Sí, muchas sí. cositas con ustedes, grabando por todos lados, haciendo cositas todo el tiempo, así que bueno, ahí andamos. ¿Vos cómo andás, Ronit? ¿Bien? No, yo bien, por suerte. Bien, Y la buenísimo. verdad, este Saludamos a toda programa, la gente ahí. Sí. obviamente, la verdad, este programa lo tengo archivado desde 2023. ¡Oh! Sí, Es demasiado. soy un desastre, pero Y lo la verdad, desarchivamos, que lo sí, lo importante es que se desarchivamos y lo desarchivó. terminamos. Pero en realidad, este programa, Desarchivando cosas viejas. Sí, sí, este programa está orientado más bien a lo que fue todo lo que fue Superman. No solo hablando, o sea, en realidad surgió como disparador después de que terminó Superman, la Superman and Lois, y dije, sí, vamos a ir para atrás, pues siempre hablamos de las cosas nuevas. ¿Y por qué no hablar para atrás? ¿Por qué no hablar de las series la anteriores? verdad. Hablar en el medio, hablar de cómo se fue formando el personaje al día de hoy y no estar hablando Cierto. tanto del ya, ya, ya. Además de esto de Pero, que siempre lo que está todo el mundo hablando, ¿no? Vamos a ir un poco para atrás intentando ver qué pasó antes, qué antecedentes tenemos en el cine, en las series animadas, en las series live action. Está bueno, está bueno. Hay tanto que la verdad que creo que es uno de los personajes que más tiene historia en cuanto al audiovisual, me parece. la verdad, sí, es un personaje que uno piensa, ay, son solo las series del 70, 90 y ahí en el 2000 y Ah, no, hay muchísimo material, tenemos muchísimo. sí. Y no sé si te Sí, parece o te pasa, pero es como que cada generación tiene un Superman, cada grupo de adolescentes tiene un Superman, es muy loco eso también. sí, no, Hay muchas y está, generaciones y hay muchos Supermans. y está Sí, genial eso. sí, Está genial porque siempre fue la idea de Superman de tratar de ser un modelo y tratar de sí, seguir ese tipo de, no como ese tipo de modelo, pero tratar de ser un escape a la realidad y irle cambiando el Superman. es cierto, Pero bueno, es cierto. Y además de eso, es un personaje que ya falta poco para que cumpla 100 años, así que todas las adaptaciones que ha tenido han sido increíbles y más o menos Superman nació con el cine, digamos, bueno, un poquito después, ¿no? El Superman. no, un poquito El después, cine es con de el cine sí, parlante. 40 años después, pero bastante Sí, viejardo y hemos tenido Superman en todas sus formas, en todas sus instancias de todo, todo, todo. Hasta hemos tenido radioteatros de Superman, así que es, sí. es increíble, es increíble. Pero bueno, nos vamos a ocupar del ¿No? audiovisual, que es lo interesante. Vamos a empezar con lo audiovisual, pero generalmente, para el que no sepa, empezó Si es que prácticamente hay con quien el no cine sepa, parlante. Son las primeras, en realidad también otra cosa importante, son de los primeros que empezaron con los efectos visuales. sí, también, también, también. Sí, la Pero bueno, verdad que muchas cosas, muchas sí, cosas. tenemos para rato. Pero bueno, empecemos. Dale, dale, Eh, arranquemos. Vamos a empezar con lo básico, que Superman surge de lo que es tipo, como siempre en Action Comics, por Henry Siegel y Joe Shuster. Henry Siegel es quien escribía los guiones y Joe Shuster quien dibujaba los guiones. Y 1938, aclaremos. sí, Primera publicación de Action Comics número 1. sí. Y ahí es donde ellos empiezan a dibujar, inspirados en dos cosas. Una es muy básica, que son todas las historias pulp que estaban de moda en esa época, que en realidad Sí. nosotros, ¿qué es una historia pulp? Eso a nosotros tipo ahora nos llegan, tipo, son como esas cosas que miramos de viejardo del... Perdón que lo diga así, pero son esas cosas de viejo, viste, que uno miraba y era el gladiador que tenía superpoderes y viene más por ahí, dijeron, Sí. y si lo aplicamos hacia un humano y no tanto con el vamos a sacar el superpoder de la nada, más ese tipo de historias se basaron en eso, se basaron en otro tipo de cortos y también se basaron en lo que es el judaísmo, porque está muy basada en la historia de Sansón. Aunque todo el mundo Total. piensa que no es Moisés, No, es la de no, Sansón. no. Es más Es, Sansón, sí, sí.
Es Sansón el que se basa. Para el que no sabe lo que es la historia de Sansón, que eso sí puedo hablar un poquito, Sansón es un profeta, está dentro de los libros de los profetas. La madre, no, o sea, era una persona que no podía tener hijos, se puso a pedirle a Dios, tuvo un hijo, después deja a su hijo en una escuela de profetas y se va de su vida y deja que su hijo enseñe, predique lo que es tipo la parte de los profetas, hasta que Dios le da como un poder, por así decirlo, le da como una bendición, y es que tiene todo ese tema de la fuerza, pero la fuerza no es por el pelo, como todo el mundo cree, sino por el Yo tema te de iba a creer decir en que Dios. yo pensaba que era por el pelo, sí. No es por el pelo, ¿De dónde viene la fuerza de Sansón? de creer en Dios. Por eso Ah, viene Dalila en el medio y todo el quilombo con Dalila y todo eso, que sabemos ajá. lo que Bueno, fue. yo no sé nada, pero bien. Bien ahí con Dadila, Dadila, ¿cómo está? Dalila, no sé quién es Dalila. tampoco, pero bueno. Dalila Vamos a tener era que hacer un. o sea, los enemigos, para tratar de distraerlo a Sansón y sacarlo como que de la fe en Dios, le ponen a una chiquilina. No tenía eso yo no sé nada, sí, mirá. Igual Después vamos a hablar de Superman, porque si no, tenemos que hacer le un ponen podcast a de Dalila y de ahí es que Sansón. saca su super. Y ahí es donde pierde la fe en Dios y su super fuerza. Y de ahí es donde para mí sale el concepto de lo que es la kriptonita. Mira vos, También. bueno, puede ser. Es Muy algo que probable. es muy probable que venga por ese lado y no tanto como por el Moisés y que cae del cielo, que puede haber tenido su inspiración, pero no lo es. Para que sepan, los dos guionistas eran judíos. Es por Sí, eso que pueden haber sacado cosas de la Biblia. Pero interesante, interesante. es En algo ese sentido, interesante muy que, interesante. sí. Pero bueno, volviendo, ellos mismos, como ellos tenían los derechos, porque no era no es como ahora que uno escribe algo y en realidad uno firma un contrato de que básicamente le pertenece a la editorial. En esa época, Sí, cuando vos creabas algo, quedaba tu nombre. Entonces ellos mismos, si bien vendieron los derechos, ellos tenían control creativo, y en 1941 empezó la primera sí. adaptación al cine, que es esta, que es el Superman Dibujos de animados. Fleischer Studios. O sea, es un estudio que no es Disney, no es. Es un estudio, diríamos, de bajo presupuesto, comillas. Y no es que tampoco sea un. Era algo muy. ¿Cómo explicarlo? Era algo Sí, muy, muy parecido a lo que eran los informativos. Para la persona, sí, para la gente que vio el cine en esa época, que no lo debe de escuchar, pero para los que entiendan, para la gente nueva, generalmente lo que se hacía en el cine era como un televisor, una televisión actual, que nosotros tenemos los informativos. En el cine tú, cuando ibas y pagabas la entrada por una película o una matiné y te quedas toda la tarde en el cine, lo que veía hacían las eran de noticias pasar. también. ¿Qué? Hasta las noticias veías. Eso mismo, agarraban y te pasaban las noticias, y lo que hicieron fue inspirarse en ese formato de noticias para crear este Superman. Incluso yo he visto estos cortos, creo que están todos en dominio público o andan Sí, ahí. está por ahí. Son del 41, no, todavía no se cumplieron 95 años. No, sí, sí, no sé. Pero fueron realizados por Max Fleischer y fueron en total 17. Eso es Sí, importante también. Sí. sí, sí. Em, y más tarde fueron transmitidos además por la televisión, ahí por Warner. Más adelante Warner sí los transmitió por televisión, un tiempo después. Sí, pues Además. Warner compró los derechos. Sí, 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 Pero sí. igualmente creo que están en dominio público, porque creo que el estudio quebró y en Estados Unidos es todo medio complicado en el tema de derechos, o sea, no están así. Interesante. Igualmente también tienen a Betty Boop, o sea, para el que no lo ubica, que Son los son mismos, claro, es verdad, es verdad. Son Popeye, los mismos Betty de Boop Betty y Superman. Son Sí, las tres obras que sacaron ellos, que fueron tipo las más llamativas. es cierto. Y está bueno porque la verdad, tipo, si bien es un super, habla mucho tiene su mística como de griego y lo que sea. Yo he visto un par, no los vi todos. Estaba bueno porque Sí, te los relataban tipo radioteatro, que hablaban de Superman sí, viene, estaba ahí peligro en la ciudad, Superman viene, como más una noticia, y a su vez de la noticia vos mirabas el dibujito, que estaba bueno. Y es un sí, formato que en realidad también se alimenta de cómics, porque también en el cómic viene muy por ese lado también. sí. Y era fácil de mirar y cortito antes que una película. Tenía todos esos condimentos, ¿no? Sí, sí, y estuvo bueno. Ya lo creo.
Interesante. Interesante forma de que arrancara Superman en el... Eso sí, tenía un problema bastante importante, pensándolo, era de que como solamente tenían los derechos del personaje, ¿sí? Y de, podemos decir, de sus aliados, si querés, a pesar de eso, de que tenía a Lois Lane, a Perry White, lo que no pudo traer esos cortos, lo que no pudieron traer fue ningún villano, porque no tenían los derechos de los villanos. Por lo tanto, los villanos son diferentes, digamos, las historias son diferentes, no tienen los villanos clásicos de esa época. Eso también es Sí, importante. yo el que vi me acuerdo que peleó contra Zeus o algo así, o sea, fue medio Claro, raro. nada que ver. Nada que ver porque no habían podido comprar los derechos de los villanos. Entonces No, quedaba todo un poco extraño, pero bueno. sí, justamente es parte de lo que es tipo la historia de Superman, que tipo tuvo muchos problemas de derecho de autor, que por suerte ahora están resueltos, gracias a Dios. Sí. Pero justamente Schuster y Siegel fueron dueños de los derechos hasta que se dieron parte a DC Comics. Entonces ellos podían hacer estos productos por fuera de DC Comics y DC Comics les daba plata por los merchandising. Igualmente después todo esto terminó mal y terminaron los 70 con un juicio, después arreglaron, después les dieron plata, o sea, como que hubo ahí todo un tramollo. Pero bueno, por La lo menos verdad dentro de que sí. todo terminó bien, porque por lo menos les reconocen que fue inspirado en ellos. Lo mismo que fue con Bill Finger Total. en 2015, con Batman, que eso no pasó, que eso recién en 2015 pudo conseguir que le reconozcan que fue él el que creó Batman. Y no Bob Kane. Sí. No, sí, totalmente. Bueno, Pensémoslo sigamos, porque así. si no, no vamos a terminar nunca con todo este recorrido, que va a ser bastante largo. Sí. Después, a finales de los años 40, En el salió, 48, exactamente. ahí salió este serial de Superman, ya con los derechos comprados. Algunas cositas que arregladas. algunas cositas arregladas. Este serial de 1948 que también salió en los cines, después salió en la tele, Sí. obviamente, que en Sí, realidad ya inclusive es como una película de acción real, ¿no? Ya de Superman. Son 15 capítulos, es de Columbia Pictures y está protagonizada por este primer actor que es Kirk Allen, ¿no? sí, Que era el Kirk Allen. Superman, digamos. Sí, sí, sí. Después a Noel Neill como Lois Lane y Tommy Bond como Jimmy Olsen. Al menos eso es la info que yo tengo. Sí, no está perfecto. Y esta serie como que en realidad pudieron hacerla ya en live action porque pudieron avanzar con el tema de tecnología y filmarlo sin que parezca tan libro de imagen, libro de cuentos, pero igual Igualmente, sigue tengo teniendo su aire. igual esta no es la serie que después cuando llegaba el momento de volar ponían un dibujo animado. Sí, Creo que es pero esta. está. Pero por lo menos, dentro de todo, ya avanzaron un paso y no fue como la de Fleischer, que directamente fue toda animada, porque directamente sabían que no iban a poder hacer ese tipo de efectos en el cine. Sí, 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 sí. Igual es interesante pensar cómo el personaje al principio no volaba, que solamente saltaba, pero después se empezó a ver más lindo en los dibujitos y en los live action y todo, que volara, era como, tenía más sentido, digamos. Y después eso se incorporó también, gracias a que hacían esto en lo que eran los dibujitos animados, se incorpora también, y en las series, se incorpora el cómic también, ¿no? Sí, sí, eso es un elemento que se tomó que está bueno. Sí, muchas veces ha pasado que ha habido cosas del live action que ha terminado en el cómic. Hay un poco de eso. Sí, por ejemplo, basándonos con eso, el personaje de Jamie directamente es un personaje que salió del cómic. No salió del cómic, salió de la tele, les gustó y para adentro. Mm, sí. El de Alison Mack, el de Chloe Sullivan, el de Harley Quinn. Hay un montón de cosas que han ocurrido en las series que ha llevado a que luego se incluyan en los cómics. Sí, incluso actitudes o cosas que se tomaron de personajes que les gustaron y dijeron, bueno, para el cómic. Es, Total, 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 total. Bueno, y después de esta, ¿qué tenemos? La después de, de Atom Man versus Superman tenemos, de 1950. es otra película.
En realidad sí, es otra serie de 15 capítulos, producidas también por Columbia Pictures, ¿sí? Y que tuvo su primera entrega, se estrenó en 1950, ¿sí? La serie tenía el mismo elenco anterior, ¿sí? Y se incorpora en este caso a un personaje más que es Lex Luthor, que lo hizo Lyle Talbot, ¿sí? Que además hacía de Atom Man digamos, en esa historia, que después queda también como una película. Así que ahí teníamos varias cositas, varias cositas. Así que podemos decir que fueron 30 capítulos con Kirk, que se fueron dos grandes películas, la del 48 y la del 50. Ah, bien. Sí, sí, Y después, dos. sí, sí, después de No, y eso después hubo tenemos como, Superman and the Mole Man. sí. Ese lo tenés, sí. No tengo, estoy poniendo esta imagen porque básicamente no, ahí es donde no tengo mucha idea, pues la verdad no miraba, así que Claro, cuente. bueno. Bien, esta película es de esta película, esta ya sí está filmada ya en 1951, sí, es de Lee Scholen, sí, y sirvió en realidad es una película que sirvió como prueba para lo que iba a ser después las aventuras de Superman, que era la serie, que fue de 1952 a 1958, sí, pero esta se convirtió como en una película que después terminó siendo la típica, un episodio piloto, sí. Em, y bueno, y a partir de ahí surge todo lo que es la serie de George Reeves como Superman. Y bueno, y que ya sabemos que duró bastante, que fue un Superman que primero fue en blanco y negro, que tuvo varias temporadas, que después se puso a color, cambió color porque cambiaba también todo lo que era la televisión en Estados Unidos. Em, y tenía mucho de lo que era Superman como detective, ¿no? Y también se desarrolla mucho más Clark Kent, que antes no había pasado. Eh, y bueno, George Reeves fue el Superman de una generación y durante muchísimo tiempo, tanto tiempo interpretando a Superman, que realmente fue el Superman para mucha gente, George Reeves. Ah, sí, sí, o Sí, sí, sea, sí, sí. Y aparte también, hablando del cine, también en esa época también se transicionaba de cine a televisión, la gente también empezó a ver todo para atrás, empezaron como a reciclar lo que era viejo, lo que encontraban y lo ponían en la tele, entonces también le generó un revival a todo este tipo de series antiguas. sí, 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 pero ¿eso en qué época? No sé. En los 50, 60 también engancharon Ah, todo está bien. junto. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, bien, 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 bien. Así que sí, la gente vio mucho a George Reeves, mucho, mucho, mucho. La verdad que en 1954 se produjo además un cortometraje llamado Stamp Day for Superman para el Tesoro de los Estados Unidos para promover el Stamp Day con Reeves y Neil. No sé, como que era todo un Mirá, ícono, porque en esa época era todo un ícono Superman en general para Estados Unidos, ¿no? Es la sí, época sí, además en que comienza el Silver Age, Estados Unidos como desarrolla mucho Superman en esa época. Es un gran sí, auge, sí, 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 aparte también el stand day para ellos en ese momento era importante, era como el sello postal y todas esas cosas. Entonces, total, tipo, total, sonre con eso. Y ahí es donde empezó también, en cierta manera, a calar en lo que era la cultura pop y no solo en el tema de la gente que podía ir al cine y pagar la entrada, sino que al entrar en la tele se empezó a masificar en cierta manera sí, también. sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Y también hubo todo un resurgimiento del cómic en sí. Sí. Bien, ¿cómo Bueno, seguimos? ¿Qué sigue? ¿Qué después vino tienes? la serie de los años 60, que pongo la imagen porque busqué en internet y no tenemos una imagen Esa medio serie, de decente. hecho, es una serie que es una especie, podemos decir, de continuación de ese live action de George Reeves, ¿no? La del 66. Llegó un tiempo de que se cansó, o ponele Tuvo un que total de sí, tuvo 4 temporadas y tuvo 68 episodios en total. La verdad que una serie bastante importante por ser Superman. Un cambio muy grande el hecho de tener 4 temporadas, cuando hemos tenido antes un dibujito tan corto. El programa incluía, de hecho, una aventura de Superboy, eso estuvo re bueno. De la era precrisis, eso sí.
Y además incluía otros, algún que otro capítulo, algún otro héroe como Aquaman, Flash, Hawkman, Green Lantern, Atom. La verdad que eso estuvo buenísimo, buenísimo. Lo que sí, el diseño de personajes, si lo mirás hoy en día, es bastante feo. Son en capítulos de 7 minutos y la verdad que eso hacía que el guión era bastante fiero, pero bueno, es lo que había. Y creo que yo lo Y alcancé a ver. El otro día que investigaba me puse a mirar y yo creo que yo llegué a ver en Rosario, al menos algo de eso llegué a ver en la tele en Rosario, en Canal sí, 5 o Canal 3 de Rosario. Creo sí, que algo pasaban. es probable porque nosotros en los 90 cuando vos sos más de los 80, 90, yo soy más de los Sí, 90, 80, en esa época 80. entraban a meter cualquier cosa al aire, Yo llegué a literal. mirar, yo llegué a mirar la serie de George Reeves en la tele, imagínate. No, yo no me acuerdo, yo ya Yo ahí sí, no llegué. yo sí. Yo sí miraba la serie de George Reeves. La de Kirk no, pero la de George sí, la llegué a ver. Y además siempre se la pasaba rompiendo paredes, me acuerdo todo el tiempo, volaba muy poco, bastante, casi nada, te diré. Sí, es que La pas- eran otros presupuestos, no era el mismo presupuesto que para Mm. el Pero no cine. es solamente eso, no había tecnología. El problema es que no, más que el presupuesto era un tema de que no había tecnología, entonces lo hacían saltar como si fuera una cama elástica y salía volando por una ventana y después estaba filmado así volando con unas tiritas y con un humo. Era una cosa rarísima, me acuerdo. Sí, como Yo me diría más acuerdo, bien que no había tecnología. Era un problema de tecnología, Ronit, me parece, no había. sí, en ese momento era wow, pero también me hace acordar del Batman de los 60 que tipo mostraban cómo escalaba y en realidad estaba caminando. Claro, Ese sí lo vi. exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, y después, ¿qué tenemos? Después pasamos al año 1900, porque después de eso hubo una pausita. En el año Sí, 1973 dijeron, bueno, vamos a hacer una película de Superman. sí. Y ahí fue donde agarraron y dijeron, bueno, vamos a poner toda la carne en el asador. Y contrataron a Esos son Mario Puzo. los famosos Sí, hermanos, que son los que compran los derechos. sí. Ahí es donde compran los derechos y dicen, vamos a invertir realmente en Superman y dejar de hacer cosas medio peli y tratar de hacer cosas más tecnológicas. No tecnológicas, pero tratar de hacer un estilo diferente. Y ahí llamaron a Mario Puzo, que la gente, si no lo conoce, es el escritor del Padrino, tanto de la serie como de los Sí. libros. Así que se imaginan, tremendo De las escritor. películas. ¿Hay series del Del libro Padrino? también. No, digo, dijiste series y libros, y me quedé como también hay series además de Serie de películas. libros y películas. Ah, serie de libros. Entendí cualquiera. Yo digo, Sí, ay, no me digas que hay serie. incluso. Entonces, como te digo la verdad, yo no he visto nada del Padrino, porque a mí mucho todas estas cosas, no me gusta mucho la mafia ni nada, entonces sí que la verdad que nunca le di bola, así que podía llegar a ver una serie que yo no estaba ni enterada. No hay una serie, son Me las da vergüenza películas. la verdad eso, pero soy cero del Padrino, ¿viste? Y para mí es como, No. bueno. Ahí justo me eh, agarraste a mí, me agarró de grande, me mostraron lo que era, está espectacular. Después me enteré que eran los mismos guionistas y dije, con razón. Pero bueno, básicamente El Padrino es una serie de libros, para el que no sabe, es una serie de libros que incluso el último libro, que era El Padrino, lo que iba a ser la caída de lo que es... si bien muere en El Padrino 3, perdón por los spoilers, pero muere en El Padrino 3 Al Pacino, hay una cuarta Mira. película que empezaron a armar y no terminaron porque se murió Mario Puzo en la mitad, que quedó ahí No. colgada, que básicamente es de la caída de lo que es la mafia italiana. O sea, la idea era narrar Ah, ok. el inicio, la coronación y el fin de la caída. El tema es que nunca llegaron a filmar la caída porque se murió el guionista en el medio. Mirá, no sabía. Bueno, datazo, bueno. Pero volviendo a Superman, Volviendo a Superman. bueno, No solo contrataron a. No solo contrataron a lo que es Mario Puzo como director, sino que también contrataron a Richard Donner como director, que es sí. un director muy bueno. Y también, como lo otro que hicieron, fue contratar a John Williams, que quien no lo conoce es No creo que nadie no lo básicamente, conozca. el que no lo conoce lo mato, porque si no lo conoce, tenés Star Wars, tenés Indiana Jones, tenés Jurassic Park. Todas esas Harry musiquitas Potter. son de Harry Potter. O sea, es Básicamente imposible, yo diría, es sí, imposible no conocerlo, Ronit. pero No bueno, creo que nadie que esté acá no lo conozca, sería muy extraño.
No deberían, pero bueno, para que lo sepan, contrataron a John Williams y después, dentro de todo, buscaron un actor que fuera Superman y agarraron a Christopher Reeves, que Sí, básicamente era un actor que venía de la misma escuela que Robin Williams, así que imagínate el nivel de bastante alto. Pusieron a Gene Hackman. ¿Cómo era que se llamaba la actriz de Lois Lane? Margot Kidder. Margot Kidder, sí. A todos ellos, que tipo son tremendos actores, va, sobre todo Christopher Reeve y Gene Hackman, los dos tipos van allá arriba, ¿no? Sí, Y con eso rodaron en realidad rodaron dos películas. La primera que salió esta, que es Superman 1, y después Superman 2, de la cual vamos a hablar después, que básicamente las rodaron al mismo tiempo, porque se la jugaron que iba a ser un éxito. Por suerte lo fue. sí. Donner, de hecho, filmó el 75% de la peli. Y ta, después hablaremos porque salió en el año 2006 porque hubieron líos. Y Bueno, ta, podemos hablar de eso, sí, recién salió en el 2006 y fue bueno, pero por pedido de los fans, digamos, ¿no? Y las fans, sí, medio y fue una porque posibilidad también, de que saliera. sí, aparte también hubo ahí un problema porque Marlon Brando cuando murió, no, él tenía porque sale Marlon Brando en la 2, cosa que en la película 2 Sí, normal no sale, pero en la película de Donner sí sale. Y el tipo puso ahí una cláusula de que no quería salir en la 2. Entonces él sacaron las escenas y tuvo que fallecer él para poder recuperar esas escenas y recuperar todo el metraje para poder reeditarla y sacarla a la luz. Pues ahí sí, hubo un sí, tema, sí. pero está, Varios temas. Pero bueno, varios. dale, Pero sigamos. bueno, sigamos. Esta película lo que tiene es que acá sí invirtieron en tecnología, porque acá sí vos ves a Superman y Superman está volando. No parece un humo raro, si bien Es que la aparte tecnología usan la bastante. pantalla verde, ya usan la pantalla verde, digámoslo. Y no solo usar la pantalla verde, también Christopher Reeve, él se enfocó en buscar una posición de que pareciera que estuviera volando. Él también, Sí, tipo, como que trató de enfocar. Él era un actor demasiado perfeccionista, muy perfeccionista. sí, El tipo, si le decían anda a caballo, iba y se hacía un curso de caballo de equitación para aprender. Le decían o andá y hacer sea, esgrima y hacer. Y cuando le explicaron que iba a ser Superman, el tipo se enfocó en tratar de hacer que el tipo volara, que Superman volara. sí, pero no solamente eso, en desarrollar sus músculos, el tipo laburó muchísimo para conseguirlo, para ser él, ni siquiera tuvieron que poner de relleno, imagínate. Sí, sí. Y no solo eso, también el tipo se mató actuando con dos caracteres diferentes, porque también hay toda una dualidad de Clark Kent y de Superman, que te das cuenta que parecen dos actores diferentes y es el mismo actor. O sea, el tipo Sí, que es un actor muy de método, él es muy buen actor. es muy buen actor. Era En paz bueno. descanse. Era muy buen actor. Pero no, no. Yo porque todavía lo siento vivo, pero no, sí, no está vivo por ella. Pero sí, Pobre. es excelente, era excelente. Pero Sí. bueno, está el documental, de hecho, que se puede ver ahora ahí está en Max, ya el documental Está en del Max el año pasado, muy documental. bueno. Sí, justamente varias de las cosas que estoy mencionando las habla en su documental, que básicamente es archivo de él y de sus hijos hablando de cómo fue la preparación de Superman y cómo él, después de que terminó de ser Superman, él decidió seguir con involucrado como si fuera un héroe y decir voy a intentar ser la inspiración para mucha gente. Que eso también es Ujú. admirable, es impresionante. O Sí, sea, sí, y no hay sí. que decir. O sea, el tipo, Una persona increíble, sí, Christopher Reeve, la verdad. la verdad, sí, Se lo extraña, se lo extraña. se lo extraña, sí. Pero bueno, volviendo a la película es una película que está buena porque tiene su dinámica con Clark, con Superman. Es la tip, Fue es la, un exitazo, no nos olvidemos de que fue un exitazo. La y es gente una de creía las, además que Superman realmente podía volar, que un hombre sí, podía volar, como decía la publicidad. sí, sí, la gente no solo se lo creía, también es una de las películas que está Bueno, conservada en el Archivo de la Nación. O sea, en Estados Unidos la mandaron guardar como película importante. y sí, O claro sea, que sí. y aún al día de hoy es un Eso y mucho clásico. más, eso y mucho más.
Y de hecho, para mucha gente, Christopher Reeve sigue siendo su Superman, o hasta hoy en día, ¿no? Sí, o Em, sea, y hizo estas a amar a mí, muchísima gente Superman, incluida yo. sí, no, obvio, o sea, yo también la vi de chica y fue impresionante esa película. Yo la podía ver en loop, me la sabía en un momento de memoria, me la sigo sabiendo de memoria. Sé Como perfectamente todo, qué va después, qué ve después, sí. al menos Aparte, yo. si bien el Sí, guión es simple, también tiene su complejidad, porque también te muestran la dualidad de ser Clark Kent y de Superman, te muestran los orígenes, hablan de Krypton, cosa que no se hablaba en los otros seriales, hablan de sí, Krypton, de los cierto. padres. Marlon Sí, Brando, que se se comportó como representa a el, Krypton de alguna manera. sí, se comportó como el culo Marlon Brando en el set, pero no podemos Bueno, decir nada de Marlon Brando, ¿no? la verdad que no sé, qué sé yo, no es mi actor El, favorito. el Nada, tipo yo se opino ponía a hacer nada. pipí en el set así nomás. Un asco, no, un desastre. Un Bueno, asco. yo no digo nada, yo no digo nada. Solo diré que, bueno, que era una estrella ya y que él quería, bueno, todo. Como Sí, estrella quería todo en su momento, lo quiso sí, todo. sí, también es como un pase de los actores con más experiencia a a los actores más nuevos, como en esa época era Christopher Reeve. Yo creo también que el tipo era una estrella y dijo, me presto para esta porquería, porque creo que Marlon Brando no tenía ni idea del exitazo que iba a ser y creía que era una pavada. Y el tipo creo que también medio subestimó la producción de los hermanos Alkin. Sí, sí. Pero bueno, Y, pero bueno, fue no lo que vamos a fue. hablar. ¿Qué? Fue lo que fue, Fue digo, lo que fue. para... Sí, Pero sí hubo si otras bien, controversias posteriores, bastante como grandes. cuáles. Y como la de con Donner, que bueno, que se lo echó a la mitad, al 75% de la película, que además estaban filmando juntas a la segunda, y quedó Lester, que fue el que estuvo a cargo también de la 3 posteriormente, y bueno, y el que Y arruinó bueno, básicamente la franquicia, ¿no? De alguna sí, manera. no, sí, no, y aparte, tipo, si bien, o sea, no vamos a hablar bien, podemos hablar de la película, pero podemos que no, pero en realidad esta película es una película, a mí me pareció medio infantil, o sea, la veo ahora de adulta y me llama la atención por ¿Cuál? ¿La otros 3? aspectos. ¿La La 3 3? es, ¿Estamos la hablando? 3 y la 4 ni me, la 3 se salva por el, la 3 se salva por la pelea de Superman contra Superman. Es lo único que salvo. Y hasta ahí, no se entiende si queda dentro de su cabeza, muy confuso para mí, pero bueno. Además de creepy es confuso. Yo no sé Sí, por qué. ¿Qué es lo que está pasando? No me doy cuenta. Si estamos dentro de la cabeza de Superman o dónde estamos, pero bueno, nada. ¿Qué se le va a hacer? sí. Pero Es lo que bueno, también nos ofrecieron. sí. En la uno sí se mostró todo el tema del desarrollo entre Superman y Lex y su enemistad, que eso estuvo muy bueno. Se mostró a Clark Kent como Clark Kent. En la 2 se mostró, vamos a la 2. Acá cambiamos de Sí, villano, por suerte, y sí. hablamos de Zod y toda la Sí, fortaleza de aunque la también soledad. estaba Lex Luthor también, no te olvides. Ah, sí, No pero, es que cambiamos, estaba. Hay una estaba, cosa ahí. pero bueno, le da más protagonismo a Zod. Sí. Sod, a Non y a Ursa. Sí, a los tres que están en el postercito. Incluso también está bueno porque en la 2 hay todo un dilema, en la de Lester está ahí todo un dilema de ¿por qué tengo que seguir siendo Superman? Quiero ser una persona normal. Y se da cuenta que no. Ujú. Eso está bueno, ese dilema está bastante interesante, porque te muestra a Superman como un humano, Sí, es cosa que no cierto. no te lo mostraban antes. Sí, Pero en la bueno, 1 también era humano, pero no pasa que tampoco tenía ningún tipo al no decirle nada a Lois Lane, tampoco él tiene ninguna necesidad de, para vivir su amor, tener que volverse humano, que es medio también lo que pasa ahí en la historia, ¿no? Esta cosa de decir, ¿sigo siendo Superman o me vuelvo un humano? Y esa es la gran dicotomía y dilema que tiene Superman en la peli, me parece. sí. Y acá es donde viene la segunda parte, que fue lo que hablamos, lo que veníamos hablando, que vino Donner y venía filmándola con la uno. Básicamente se filmaron juntas por un tema de presupuesto, porque no les iba a dar para filmar las dos separadas. Y ahí fue donde llegó el Sí. 75% y le cortaron todos, le cortaron los víveres y lo echaron a la mierda. Sí, y bueno, y también fue por eso que después en la 3
bueno, que se queda Lester, Richard Lester. Es por eso que, porque le habían echado a Donner, que, ¿cómo es? Que Gene Hackman y Margot Kidder no quieren participar de las pelis, la peli 3, ¿sabías que es por eso? Ah, Porque en realidad mirá. estaban tan enojado y enojada de que lo habían echado que ellos, ella y él resuelven no participar. Bueno, ella solamente hace un cameo y Gene Hackman ni aparece, Sí, porque sí. querían que siga Donner. Mirá, esa no la Mm, tenía. sí, sí. Pero igual por suerte tuvo justicia. Creo que se murió ¿en qué año se murió? Creo que fue 2000 y algo. Y creo que si no fue después de que murió, fue antes de que muriera o muy cerca, que se estrenó, llegaron a estrenarla no en el cine, pero sí en DVD. Incluso si uno Sí, va sí, a comprar el DVD, que estoy a punto de esto y por comprarlo en Blu-ray, porque quiero, sí, eh, está el corte de la de Donner. O sea, está dentro de las películas sí, 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 clásicas, está está ahí. Te venden el las corte. 5 de Superman hasta el 2006 y te venden la de Donner también como bonus. Que en realidad Sí, tiene mucha total. diferencia, no la vi todavía, pero tiene mucha diferencia con la de Lester. Bastante, bastante. De hecho, llegan Sod y Ursa y Nong a la Tierra por otras causas, o sea, relacionadas, pero no pasa nada con esto del ascensor y en la Torre Eiffel. Es distinto. Ya te lo tiro así. Pasan Ah, otras bien. cosas. O sea, la Sí, sí. película es la misma, pero cambia el enfoque. Más o menos. No, no, es distinta. Hay varias cosas diferentes. Bastante distintas. Obviamente sigue siendo la misma, podemos decir, mismo plot, como quien dice, pero ocurre de manera diferente. De hecho, Superman le tiene que decir a Lois que él es Superman por otras cosas. No te la quiero spoiler si no la viste, pero es diferente el momento en que él tiene que admitir que es Superman. Así que es distinto. Bastante Ah, distinto. bien. No te la quiero spoilear si no la viste. No, a mí no me molestan los spoilers. Bueno, no es así. Así que para que te quedate con la pica así después la vas a buscar. Te la Pero vas a bueno, ver. no. No, pero fuera de joda, me pareció que. Igual a mí me gustó más la uno. La 2 está buena, pero capaz A que mí me veo gusta la de más la Donner y 2. digo. Las dos Ah, versiones me gustan más las de las dos. La de dos. Tanto la 2 de Donner como la 2 de Lester me gustan más. ah, Pero bueno, bien. cuestión de Bueno, gustos. después como le dieron éxito a esto, pasamos a esto, que ya directamente estamos empezando a bajar presupuesto porque ya vemos que pasamos de un póster, perdón que los pongo para atrás, un póster ya como más realista, más, ¿no? El tipo volando y gente volando a, vamos a poner un dibujito, que es Sí, la ponele, 3. sí, sí, sí. Se pensaron que este actor, que no sé el nombre, iba a ser una buena adición para la película porque pensaron que tenían que volver a hacerla como media cómica. Y parece que este hombre era como un actor de stand-up. Yo nunca más lo vi en ningún lado, pero parece que era un actor. Y dijeron, ay, si lo mandamos a llamar. Y muchas veces he escuchado inclusive al mismo Reeve en otra época diciendo que aparecía más este actor que el mismo Superman. Así que Richard rarísima la Pryor, película. Ese, ese. Richard Sí, Pryor. sí, sí. Es Sí, que sí. básicamente era, también pensemos en el momento que también él, por lo que estoy mirando, tenía muchos actos, tenía muchas cosas, pero en realidad como que él era más de Levi, era más televisivo, y se ve que quisieron hacerle el empuje hacia lo que era la televisión. También pensemos en esa época que trataban de empezar a incluir más gente de raza negra y De trataban de etnia, meter más etnia. por ahí. ¿Qué? De etnia negra, bueno, Etnia, etnia, etnia. perdón. Trataban de Por las buscar dudas. gente de otras etnias, o sea, estaban tratando de hacer más inclusivo y una de las primeras etnias que incluyeron fue a la gente negra. Entonces, por eso Sí. trataron de buscar un actor así y dijeron, vamos a poner este. Es bien tipo, perdón que lo digas, bien como una película ochentosa. Es como cuando Rocky pelea con Apolo. Viene más hacia ese estilo. No es tanto, ¿no? Sí, qué sé yo, a mí me parece que le dieron un tono más cómico. Sí, Bien, no sí. sé qué quisieron hacer, pero un tono muy cómico, O porque sea, veían que no estaba funcionando tan dramático, ¿no? Y me parece que pensaron que era una buena opción meterle algo cómico a la película. Pero bueno, no sé. no. Dudo. No, no funciona.
Pero no, dudo. para mí ahí el tema fue eso, fue que, Eso, además, sacar al Lex Luthor para poner a otro villano como Lex Luthor, pero que no es Lex Luthor. Em, Continuar también con esto de un Superman cuya secuaz del villano, que es la tipa esta, también se lo quiere seducir a Superman. O sea, es como que es una copia de todo lo que ya está, pero lo mismo. Lo que sí es una diferencia grande es la parte del final, que en realidad habían querido poner a Brainiac, pero como no se animaron y pensaron que no les daba, pusieron a ese robot cibernético horrible, que a mí cuando era chica me daba mucho miedo, que es esta mujer que se fusiona con la máquina y que queda como una mujer cosa que es rara. la mala de la mala de también la psychic mala del ex, del ex, de este actor o este personaje que parecía el ex, que este multimillonario y que, bueno, en realidad se fusiona con una máquina y es horrible y termina no siendo nada. Cuando era chica me daba miedo, ahora lo pienso en cero, era muy feo. Sí, no. Estas películas no son como la uno y la 2 que uno las ve y las ve y las ve y siempre le encuentra un significado. Estas películas son para ver una, dos, tres veces y hasta ahí nomás. Yo las vi mil, pero bueno. Pero bueno, está. Ahora si la ves de vuelta decís, tengo que empezar a ver Superman. Y veo la uno, la 2, la 3, la 4. Arranco la uno, veo la 2 y la 3 lo pienso. ¿No? Sí, es difícil, cuesta, Es cuesta. decir, ojo, a todo, por lo menos a nuestra generación nos forjó en la infancia, porque las repetían, las pasaban en la tele, las pasaban por acá, por allá. Sí, Le sí, tenemos sí, nuestro cariñito por la nostalgia, pero no sé si sí. sería una película de inicio de Superman y hasta por ahí no más. No, no, ni Por a eso te palos. digo, la mejor escena fue obviamente Christopher Reeve peleando contra Christopher Reeve, a pesar de que fue mal guionada, porque ahí fue un tema guión, porque también me sacaron a Mario Puzo, entonces Sí, ahí sí. como que quedó raro el guión, pero yo creo que para mí el tema ahí fue guión, no fue Lo tanto único un bueno tema que de tiene es a Superman poniendo derecha la torre de Pisa y volviendo a poner la torre de Pisa doblada. Así que eso eso también, es muy divertido. pero bueno, Eh, para ir, vamos, voy a hacer, bueno, avísame. bueno, volviendo, básicamente después de Superman 3 dijeron, estas películas siguen vendiendo, a pesar de que tipo ya la 3 no les fue Eh, tan bien. No, el problema fue que Superman, el actor de Christopher Reeve estaba en una crisis bastante grande, querían agrandar la franquicia, pero no, Superman, o sea, el Christopher Reeve no quería estar en la peli, entonces tuvieron la idea de que podían hacer la peli de La Prima, 1984, que de hecho Superman iba a tener un cameo y finalmente no lo tiene, y para aclarar esto, solo tiene en una foto que hay en el internado de lo que es Linda Lee Danvers, que así se llama ella, en la serie cuando ella llega de Argo, eh, de un mundo que está como debajo del agua, de hecho, porque así arranca la peli, de la Tierra, que es como un mundo interno, como un universo adentro, digamos, de otro universo, en el que ella sale, que es la ciudad de Arco, que quedó como atrapada allí y todavía, a pesar de que el resto de Krypton implosionó y explotó, esa ciudad se sigue manteniendo gracias a una cierta tecnología. Y bueno, y resuelven hacer esta peli, que realmente fue otro fracaso, podemos decir, porque de hecho no hubo ni siquiera una secuela, se había pensado hacer secuelas. La película fue estrenada de manera muy extraña, Es primero en más, Europa, después en otro, recién en Estados Unidos después. no Eso salió en hizo el que cine, sí fue salió, derecho a no, no, sí VHS. salió. Sí ¿Salió? salió en el cine. Sí, claro que sí. Por eso te digo, salió en el cine primero en Europa y después en Estados Unidos, pero con un corte diferente. De Ah, hecho, hay cortes distintos de la peli que se pueden encontrar, es muy difícil encontrarlos, y la información, pero está. Y de hecho a mí me pasaba cuando yo era chica que la grabé varias veces VSAT y me grababa diferentes versiones, hasta que bueno, sí, pasó eso. Había versiones más cortas y versiones más largas. Después, de hecho, la versión más larga salió cuando salió en DVD, mucho tiempo después,
que es la más larga, pero bueno, hubo cortes distintos. Y esto del retraso de que se estrenara en Estados Unidos también hizo que tampoco tuviera tanto éxito. Estuvo muy complicada la peli. Linda banda sonora, no la hizo obviamente John Williams. Williams, pero interesante también y capaz de, podemos decir, de emular de alguna manera lo que fue John Williams, lo cual estuvo bueno, pero bueno, una película, la verdad, que opta por meter villana poco icónica, una villana que es una bruja que no aporta nada, complicado en ese sentido, así que Sí, la verdad que la película fue muy mal y, y nada, y resuelve mucho tiempo después volver a Superman, ¿no? Y obviamente Supergirl, que podía llegar a aparecer en la peli de Superman la siguiente, tampoco apareció porque, bueno, ya se había desgastado todo, digamos. no, y aparte tampoco era muy. No, no estaba en la cultura pop Supergirl, o sea, la gente decía, Superman. Y Supergirl también sufrió eso que yo te decía, no es que cuando se estrenó después en Estados Unidos, la gente iba a Italia, se compraba el VHS pirata y se lo llevaba a Estados Unidos. Entonces, tipo, No, pero tuvo. no hubo tanta diferencia, hubo unos meses nada más de diferencia, no sé si Sí, pero en llegaron a esos grabar el meses la VHS gente pirata. hizo ahí unas mafias medio raras y terminó primero en VHS en Estados Unidos. Eso Mira también vos, yo le eso no lo pegó en sabía. contra. Yo Yo sí sí, sabía que eso se yo habían sí estrenado sabía. diferentes. Mira Sí, vos, sabía que bueno. se iba a estrenar diferente y también tuvo ese tema, que básicamente tuvo éxito en VHS porque la gente como lo sacaba pirata de Europa y se lo llevaba para Estados Unidos. Pero Eso, bueno, más allá de eso, más allá de eso, me parece que lo interesante es de que iba a ser una especie de Superman 4 que terminó siendo Supergirl, mucho desgaste de Christopher Reeve, mucho desgaste como actor, y de hecho al principio se planteó que hasta saliera en la peli, pero ni siquiera salió en la lo peli, quiso. así que bueno, fue un proyecto fallido que no llegó a ningún lado y que bueno, tristemente tampoco, solamente Jimmy Y Olsen, el personaje, fue el que volvió a aparecer, que hace que fue se el único conecten que las pone. películas. Sí, Sí, que hace que se fue lo conecten las único. películas. Pero Y esa también. imagen del mismo Christopher Reeve que aparece en el internado, en la pieza del internado que tiene la amiga, que de hecho es la hermana de Luisa Lane, es O la sea, hermana está. más Sí, chica. sí, la hermana más chica, sí, yo sé no me sale el nombre. Sí, Pero sí. está. No fue algo, fue tipo, tratemos de explotar la franquicia y no funcionó. Pero bueno, Pero volviendo bueno, a en el eso, 87 sí vuelve, en el 87 sí sí vuelve, vuelve, porque sí, básicamente él lo dice en la película de Super, en el documental, lo hizo por plata, directamente. sí, Se sí. quedó sin plata y dijo, bueno, me quedé sin plata, voy a ser Superman. Vamos. Incluso Y él ahí sí también, vuelve Luisa sí, Lane también, y bueno, y vuelve vuelve Jim O sea, Hackman. Marco Kinder, vuelve Jim Hackman, hay una vuelta, ¿no? Como que le habían puesto como fichas a la película. No, incluso él tuvo control creativo de la película. Él directamente no fue director por poquito, pero le anduvo pegando en el palo. Y en definitiva, ese fue el gran problema que tuvo con sus otros compañeros. Dice que tenía tanto control creativo que a la gente no le gustaba eso, a sus compañeros. Fue un tema eso también. Se puso en Tuvo contra ese bastante tema, gente. sí, tuvo dos problemas. Uno fue ese y el otro fue el tema plata. Porque básicamente se quedaron sin plata a la mitad del rodaje, tuvieron que Es reciclar que cosas, le sí, bajaron el reciclar todo el tiempo el presupuesto. vuelo. Lo que pasa es que fue Canon Films, que Canon Films hacía películas muy de miércoles, que fue el mismo que hacía, el mismo estudio bueno, Chuck compró los Norris. derechos, ¿no? Los hacía. No soy Chuck Norris, pero sí tuve una saga de princesas que yo veía de muy mal presupuesto. Sí. Sí, También no, la no, fue el película que de lanzó la He-Man. fama a Chuck Norris. Mira vos, yo no sabía eso, pero Todas las muy de, feo todas todo. las de Chuck Norris fueron producidas por Canon, salvo las últimas. Mira, sí, yo Chuck Norris no he visto nada, no sé si vos habéis visto, pero yo en mi vida Yo vi a sí. Chuck Norris. Sí, He-Man, obviamente la de Canon, sí, las pelis de todas las sagas de las princesas, eso me veía todo, pero bueno, no, Chuck Norris no, la verdad que nunca alquilé ni vi. Pero mira, Incluso sí, sí, otro dato que no sé si sabías, la mayoría de los escenarios de He-Man los reusan en Superman. puede ser, desastre, sí, Pero bueno, es una bueno, película que pasa palabra. Ni no siquiera se sé. rescata la actuación de Reeves. También el problema es que habían contratado al villano que contratan, que el villano de turno, que es el que hace nacer Lex Luthor, digamos, ni siquiera era un actor de verdad, era un modelo, o sea, era todo muy bizarro. Todo muy bizarro, la verdad. El único dato para decir que no sé el nombre del actor, que tenía que buscarlo ahora que no lo tengo acá presente, es el que hace de sobrino de Lex Luthor, es John el que hace Cryer. mucho tiempo, John Cryer, no me salía,
hace luego de, del Lex Luthor en el Arrowverse en Supergirl. Así que la verdad, toda una vuelta de rosca bastante interesante. Como siempre, todas esas series nos trajeron muchos cameos y de vuelta mucha gente que parecía que no tenía ninguna vuelta, pero que siempre vuelve, ¿no? Si algo se Sí, caracteriza a Superman y estas series es de que siempre nos traen a actores y actrices que reflotan y que vuelven a hacer sus que cosas. vuelen para atrás y para adelante. Pero Exactamente. bueno, Bueno, John Cryer, que no me salía, estuvo en Supergirl y volvió. bueno, Como la hizo actriz de de Lex. Supergirl también estuvo en Supergirl, Sí, Helen como Slater. Helen Helen Slater que hace de Slater, también madre. La madre, Christopher También Reeve vuelve. Kane. Christopher Reeve También vuelve en Kane. Smallville. Dean Kane, que también hizo de Dean padre de Cain, ella. sí. Sí, no, es un eterno volver, ir y volver. Pero bueno. Es como, voy a hacer Bueno, Superman por siempre, pero bueno. Como veo que esto se va para mucho, vamos sí, a hacer una sí, ahora segunda viene la parte, ¿no? parte. Sí, obviamente, esto no Bueno, termina, así que nos quedamos sigue. en los 80, así Sí, que en hablemos el del 90 87 para... exactamente. Nunca me voy a olvidar cuando mi viejo me trajo esa película alquilada. Yo no la llegué a ver al cine y me la Ah, alquiló y me la trajo, me sorprendió con esa película, así que tengo que hacer un homenaje a mi padre, que sabía que yo la deseaba ver y me fue a buscar a la, ¿cómo se llama esto? al A videoclub. la clase de música, no, a la clase de música y me la había alquilado. No me voy a olvidar nunca en mi vida, fue un hito en mi vida. Hoy miro esa película que la vi 1000 veces y digo qué horror, pero bueno, es lo que había y lo que nos podíamos llegar a mirarla con otros ojos cuando éramos chicos y chicas, me parece. Sí, Así no, que yo la, a pesar de todo, muy en mi corazón. sí, no, yo la agarré ya cuando la repetían en ISAT y todo eso. Alquilada. No agarré esa etapa, yo soy del 88, no era ni nacida aún. Claro, Era claro, un claro. Yo tenía proyecto. como 4 años cuando me trajo mi Por eso. padre para verla, alquilar, para cuando la alquilé. Por eso Aparte, le tenés pasaba cariño un porque haber tiempo, sido de las primeras que viste. claro, y ya pasaba un tiempo entre, no, la primera que vi fue la uno. Pasaba un tiempo muchas veces, y la 3 también. La 2 no la vi, está bastante más grande porque se ve que los canales de Rosario no tenían comprada la película. Ah, Pero esa película la vi mucho tiempo después y la vi varias veces, siempre alquilada, porque después no la pasaban en la, digamos, la televisión. La veía alquilada siempre. Pero ya a esa altura había visto mucho Superman. y bueno, Pero bueno. pero bueno, Bueno, nos seguiremos con la encontramos parte dentro de 2. poco. Sí, Así que, que va a haber mucho más para hablar. bueno, ahí empezaremos a hablar de los 90. Para todo el que quiera Bien, saber, hablaremos de la parte 2 próximamente. ¿No? en los 90 y nos queda un poco de los 80. Hay alguna que otra, alguna perlita Alguna nos cosita queda, de los así que 80, fines de los 80, principios 90 y 2000, lo hablaremos luego. ¿No? obvio. Bueno, Bueno, sí, sí, bueno, hasta eso el fue próximo todo. Muchísimas episodio. gracias por escucharnos. ¿Y querés decir algo? Este lío que hemos hecho con Ronit, este lío de fechas y de cosas. Y bueno, Este va y viene. Bueno, chao. nos vemos, chaucito. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.